Seguimos con la clase de determinación de acciones. Pasamos a ver ahora el reglamento CIRSO 104, la parte de hielo, acción del hielo sobre las construcciones. Ponemos las definiciones más importantes para poder entender el reglamento. Pueden frenar un poco el video y estudian las diferentes definiciones que hay que tener en cuenta. Colocamos la simbología, los diferentes símbolos, variables, parámetros que hay que calcular durante el proceso de cálculo. Calculamos la carga de hielo debido a lluvia congelante, que es lo que necesitamos como carga de hielo. Comenzamos calculando el peso del hielo. La carga de hielo se debe determinar utilizando el peso del hielo liso que se forma en todas las superficies expuestas de los elementos estructurales, tensores, componentes, accesorios y sistema de cable. En el caso de perfiles estructurales, elementos prismáticos y otras formas similares, el área de la sección transversal de hielo se debe determinar mediante la siguiente expresión. La expresión 1. Entonces, esta expresión que calcula un área transversal multiplicada por la longitud del perfil, por ejemplo, nos da el volumen de hielo, que a su vez multiplicado por el peso específico nos da la carga de hielo. Entonces, esta área de sección transversal es igual a pi por un T sub D, que es el espesor de diseño, por un D sub C más T sub D. El D sub C es un diámetro de una circunferencia que circunscribe al perfil. Ya veremos la figura 1. Para placas planas y grandes objetos tridimensionales, tales como cúpulas y esferas, el volumen de hielo se debe determinar mediante la expresión 2, que es el volumen igual a pi por el espesor de diseño por un área A sub S. Por una placa plana, el valor de A sub S será el área de un lado de la placa, mientras que para cúpulas y esferas, el área se debe determinar mediante la siguiente expresión, que es A sub S igual a pi por r al cuadrado, donde r es el radio de la sección transversal mayor de la esfera. Todo esto está en simbología. Para placas verticales se permite multiplicar el volumen B sub I por 0,8 y para placas horizontales se permite hacerlo por 0,6. El valor de la densidad del hielo se debe adoptar siempre mayor o igual a 900 kilómetros cúbicos. Aquí vemos la figura 1 que nos muestra cómo calcular el factor de sub C para diferentes secciones transversales. Figura 1, dimensión característica de sub C para la determinación del área de hielo para varias formas de secciones transversales. Calcular el espesor nominal del hielo y factores de importancia. En función de la zona definida en la figura 2 que veremos más adelante, en la siguiente filmina, en la tabla 2 se especifica el espesor del hielo radial uniforme equivalente, simbolizado con la letra T, debido a la lluvia congelante a una altura de 10 metros en función de la altura y de la velocidad de viento concurrente. Entonces, en la siguiente filmina vemos la figura 2 y la tabla 2, que en la figura 2 se muestran las zonas, zona 1, zona 2 y 3 del país, y según la zona, entrando en la tabla 2, con la zona, la altura y la velocidad de viento concurrente, obtenemos el espesor T, el espesor de hielo radial uniforme equivalente. Factor de importancia. Los factores de importancia que se deben aplicar al espesor del hielo radial y a la presión de viento, de acuerdo con la clasificación de la estructura establecida en el apéndice B, que es el mismo apéndice que vimos para nieve, están especificados en la tabla 1 que veremos a continuación también. En la figura 2 se ve la distribución de las cargas de hielo en la República Argentina. Podemos ver tres zonas. Zona 1, que es la Patagonia. Zona 2, que es toda la cordillera, sector Cuyo y noroeste, parte noroeste. Y después zona 3, que es parte del litoral, Ciudad de Buenos Aires, litoral, y zona central y parte del noroeste. Bueno, están marcadas las tres zonas 1, 2 y 3.
Luego pasamos a la tabla 1 para calcular el factor de importancia, que tenemos dos factores, uno de multiplicador del espesor del hielo y otro multiplicador de la presión del viento concurrente. Tenemos la categoría, que son las categorías definidas en el apéndice B, que ya vimos para la carga de nieve, y los multiplicadores de espesor de hielo y de presión de viento concurrente. Pasando a la tabla 2, tenemos el espesor nominal de hielo T según las zonas. Tenemos las tres zonas definidas en la figura 1, perdón, en la figura 2. Tenemos el espesor en milímetro hasta 1000 metros de altura, el espesor entre 1000 y 3000 metros de altura y el espesor para una altura mayor a 3000 metros. Y tenemos los valores del espesor. En la tabla 2b, el espesor nominal del hielo y velocidad de viento concurrente V sub C. Entonces, para cada espesor nominal T en milímetros, nos da la densidad del hielo y la velocidad del viento concurrente. Pasamos a calcular el factor de altura y el factor topográfico. El factor de altura F sub z, utilizado para incrementar el espesor del hielo radial para una altura z sobre el nivel del terreno, se debe determinar con la siguiente expresión, la expresión 4, que está de dos maneras. Una para una altura z que va entre 0 y 275 metros y directamente un valor de f sub z igual a 1,4 para z mayor a 275 metros. Es decir, que aplicamos factor altura para tener en cuenta el incremento del espesor del hielo con la altura. Pasamos a ver el factor topográfico para estructuras ubicadas sobre lomas, colinas y acantilados. Los valores de espesor de hielo y velocidad del viento concurrente resultan mayores que aquellos obtenidos a nivel del terreno llano, debido al efecto de aceleración del viento. El factor topográfico para la presión del viento concurrente, K sub ZT, y el factor topográfico para el espesor del hielo es K sub ZT elevado a la 0,35, donde K sub ZT se obtiene del reglamento CIRSOC 2005, que ya vimos cómo se obtiene en la explicación del reglamento CIRSOC 102. Calculamos el espesor de hielo de diseño para lluvia congelante. El espesor de hielo de diseño se debe tener de acuerdo a la siguiente expresión, a la expresión 5, donde tenemos el espesor de hielo de diseño igual al T por el factor de importancia, por el factor de altura, por el factor topográfico elevado a la 0,35. Pasamos a ver el viento sobre estructuras cubiertas de hielo. El hielo, adherido a elementos estructurales, componentes y accesorios, incrementa el área proyectada de la estructura expuesta al viento. El área proyectada se debe incrementar agregando el valor T sub D a todos sus bordes libres. Las cargas de viento sobre estas áreas proyectadas e incrementadas se deben utilizar en el diseño de estructuras sensibles al hielo. En la figura 2 y en la tabla 2 se especifica la velocidad de viento que son concurrentes con las cargas de hielo debido a las lluvias congelantes. Las cargas de viento se deben determinar de acuerdo con el reglamento CIRSO 102, 2005, modificados por los artículos 5.1 a 5.4 que veremos a continuación. Como vimos entonces, hay que considerar el viento sobre la estructura cubierta de hielo y se establecen 4 artículos para que en casos especiales se modifiquen ciertos parámetros y así obtener junto con el reglamento CIRSO 102 la carga de viento, teniendo en cuenta la presencia de hielo. Entonces tenemos 5.1, viento sobre chimeneas, tanques y estructuras similares cubiertas de hielo. 5.2, viento sobre paredes aisladas y carteles llenos cubiertos de hielo. 5.3, viento sobre estructuras reticuladas y carteles abiertos cubiertos de hielo. Viento sobre torres reticuladas cubiertas de hielo. Entonces, se tiene en cuenta lo que se especifica acá en cada artículo y así se calcula el viento
según en cada caso y utilizando el reglamento 102. En el procedimiento de cálculo que explicaremos más adelante, enseguida, explicaremos un poquito más lo referente al viento, teniendo en cuenta el hielo. Carga parcial. Los efectos de la carga parcial del hielo se debe considerar cuando esta condición es crítica para el tipo de estructura en estudio, se la puede considerar como la carga estática. El procedimiento de diseño. Se calcula primero el espesor nominal T y la velocidad de viento concurrente, según figura 2 y tabla 2. Luego el factor topográfico, después el factor de importancia, después el factor de altura, luego el espesor de hielo de diseño T sub D, luego el peso del hielo teniendo el espesor de diseño. Luego se calcula la presión dinámica Q sub Z para la velocidad de vientos B sub C, que es la velocidad concurrente. O sea que se calcula una presión dinámica adicional, teniendo en cuenta esta velocidad de diseño. Y aparte se tiene en cuenta el factor de importancia dado en la tabla 2. Los coeficientes de fuerza, según los artículos que se dieron para cada caso particular. El factor de efecto ráfaga, según el reglamento CIRSO 102, la fuerza de viento de diseño se debe determinar de acuerdo también con el reglamento 102. La estructura sometida a carga de hielo se debe analizar para las combinaciones de carga que se presentan en el apéndice C del reglamento. Se tiene en cuenta la combinación de carga que se da en el apéndice C.